Sean bienvenidos a un culto más de alabanza y adoración a nuestro Dios. Les pido que ahí en sus hogares, en actitud de oración, hermanos, mientras nos ponemos a cuentas con nuestro Dios, vamos a escuchar el preludio a cargo de nuestros hermanos de Castillo Fuerte. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Vamos a orar, hermanos, para ofrecer este culto a nuestro Dios.
Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque reconocemos que tuya es la alabanza, la gloria, la honra, Señor, porque tú eres digno de recibir todo el reconocimiento, Padre. En esta hora queremos ofrecer este culto, Señor, a nuestro Dios, a ti, Padre, reconociendo que tú eres nuestro Creador, Padre. Te ponemos en tus manos la predicación de este momento, Señor, las alabanzas que hemos de entonar, Señor, y todo lo que esté preparado para honrar y glorificar tu nombre en esta hora, Señor. Úsanos como instrumento tuyo para poder guiar a nuestros hermanos, Señor, a ese encuentro personal contigo, Señor. Si hay alguna persona que no ha escuchado de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre él, Señor, y que le convenza, Señor, de arrepentimiento. Ponemos en tus manos este culto, Señor. Lo ofrecemos solamente a ti, Padre, y queremos, Padre, que tú lo recibas con acción de, Padre, con gratitud, con alabanza, con todo lo que nosotros tenemos, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús ponemos este culto a tus pies, Señor. Amén. Hermanos, vamos a tener una lectura bíblica y les pido que por favor abran su Biblia en el Salmo número 95. Espero que ya no se mueva. El Salmo 95, hermanos, vamos a darle lectura del versículo 1 al número 6. La palabra de nuestro Dios, hermanos. Si están ahí en sus casitas y tienen su Biblia, hermanos, les invito a que se pongan, busquen la lectura y podamos darle juntos esta lectura, esta porción de la palabra de nuestro Dios. Salmo 95, del versículo 1 al 6, y la palabra de nuestro Dios dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cánticos con júbilo, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas y los montes son suyos. Suyo es también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Es momento de las alabanzas, hermanos, y le pedimos a nuestros hermanos de Castillo Fuerte que nos guíen en este tiempo de alabanza. Pues una vez más, buenos días a todos. Vamos a cantarle a nuestro Señor. Si se llegara a interrumpir el audio, de todas formas, conoces el canto, va a aparecer la letra y te invitamos a que lo cantes. Vamos a entonar, a celebrar a Cristo, porque Él ha resucitado y vive entre nosotros. Y está entre nosotros, con nosotros, hasta el fin de los tiempos, dice la Escritura. Celebrar a Cristo, celebrar. 3, 4. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, Cristo vive, y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucita. Celebrar a Cristo, celebrar.
Amén. Vamos a entonar el siguiente canto que expresa que Dios es creador de todas las cosas y que solamente a Él sea la gloria, el poder, todo a Él. A nuestro gran yo soy, Jehová de los ejércitos, el Dios que adoramos. Con el poder de su palabra, reina por
Señor es bueno.
Amén, hermanos. Ahora es momento de la exposición de la palabra y le damos la bienvenida a nuestro pastor Ezequiel Alba Martínez, quien será quien hoy nos comparta de la escritura de nuestro Dios. Hermano, le damos la bienvenida, es un gusto tenerlo con nosotros y le cedemos el lugar, hermano. ¿Qué tal, hermanos? Ahí está. Buenas, que son todavía días. Es un gusto poder estar también con ustedes el día de hoy. Pues vamos a meditar en la palabra y no sé, creo que no hemos hecho la lectura bíblica, entonces vamos al Evangelio según San Juan. ¿Sí? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Voy a hacer la lectura, sígueme con tu vista, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 5, vamos a leer la parte del paralítico de Betesda, que es de los versículos 1 al 18. Bien, la palabra de Dios dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos 5 yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que le había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Bien, pues mis hermanos, vamos a comenzar a estudiar y a reflexionar juntos en esta porción de la palabra que el Señor ha querido para nosotros también dejarnos y en escrito y por supuesto un legado. Es una bendición poder estar también con ustedes, poder verles aunque sea a la distancia. Muchos de ustedes los puedo ver en ocasiones, ¿no? En el otro lado de la banqueta y demás, pero la última vez que yo estuve en un culto predicando de manera presencial fue precisamente allí en la congregación El Mesías. Entonces, pues ya casi de eso es un año, y es un año en donde el Señor nos ha sostenido en medio de tantas cosas que nosotros pensamos, tenemos miedo, tristeza, incertidumbre, dolor incluso también. Y por supuesto en medio de todo eso también hay alegría. Y entonces, hoy vamos a hablar sobre el mensaje de Jesús, ¿sí? ¿Qué era y qué transmitía Jesús a cada persona que él podía encontrar, podía sanar, podía tener un encuentro personal también con él, ¿sí? Porque no nada más la gente tenía un encuentro con Jesús. Si tú te das cuenta, la mayoría de los relatos bíblicos, Jesús es quien va también a las personas, ¿sí? Jesús es el que también va al encuentro, el que busca una oportunidad, el que busca una circunstancia. No nada más Jesús estaba allí en el estanque porque decía, pues vamos a ver y vamos a pasear, no vamos a ver qué pasa y qué sucede, sino que Jesús sabía que había enfermos y que había necesidad y entonces iba, ¿sí? Aquí se menciona que Jesús estaba ya en una fiesta, ¿sí? Estaba bien cerca también la fiesta bueno, no menciona de qué, pero
muy probablemente por las fechas en donde que fue escrito, por lo que pasó un capítulo antes, un capítulo después, incluso versículos antes y versículos después. Se puede decir que la fiesta puede ser una fiesta de la Pascua. Si tú bien recuerdas que la fiesta de la Pascua pues era esa fiesta en donde pues la gente recordaba que habían salido, que Dios los había librado con mano poderosa de la opresión de Egipto. Entonces, eso era lo que hacían, ¿sí? La fiesta de la Pascua. Y también hay una puerta que dice que es la puerta de las ovejas. ¿Qué pasa con esa puerta de las ovejas? Durante la ciudad de Jerusalén, no sé si tú recuerdas que en muchos salmos, en el libro de los Reyes y Crónicas, en el tiempo de Saúl, Salomón, de David, construyeron y amurallaron la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Especialmente eso, porque obviamente tenían a poder pues amurallar todo el país de Israel, pero sí la ciudad de Jerusalén. Entonces, la ciudad de Jerusalén, como era la capital de Israel, hoy en día ya no es, digamos, sí es una ciudad importante, pero ya todavía sus ciudades un poquito más desarrolladas que Jerusalén, ¿no? Por ejemplo, Tel Aviv, hoy en día. Pero dentro de todas esas cosas que se hicieron en el tiempo de los reyes, amurallaron y había varias puertas, y había una puerta para que pudieran entrar todos los enfermos que eran muy contagiosos, ¿sí? Había otra puerta para que pudieran entrar solamente los sacerdotes, los cantores, la realeza, y entre esas puertas había pues una puerta de las ovejas, ¿sí? Entonces por ahí pasaban las ovejas y era un camino directo para ir al templo de Jerusalén, por eso se llama la puerta de las ovejas. Entonces, como iban en camino para ir a la puerta de las ovejas, que era, perdón, por la puerta de las ovejas para ir en camino al templo, ¿qué sucedía en el templo de Jerusalén con las ovejas? Eran sacrificadas, ¿sí? Entonces, por allí pasaban todas las ovejas. Y había un pórtico, ¿sí? Dentro de todo eso, es lo que nos dicen los primeros versículos de este capítulo 5. Había un pórtico que le servía a la gente que llevaba sus ovejas para descansar. Entonces Jesús, en medio de ya que se iba a acercar la Pascua, acuérdate, está este contexto, están pasando las ovejitas, cada quien conoce a su oveja por nombre, ¿no? También el buen pastor. Y entonces se sientan a descansar, y entre eso que descansan está un estanque, y Jesús ve a un hombre, ¿sí? Había un hombre que atrajo especialmente la atención de Jesús más que ningún otro. Teniendo esto en cuenta, te voy a invitar a que puedas orar, puedas inclinar tu rostro junto conmigo para después proseguir con el tema. Oremos. Eterno Padre, gracias por esta mañana que nos regalas, ya casi es mediodía. Hemos podido tal vez desayunar, Señor, estamos en ayunas, hemos tal vez incluso trabajado en la noche y hemos regresado hace algunas horas. Sea cual sea la situación, tú has permitido que podamos estar aquí hoy. Bendice, Señor, a cada una de nuestras vidas, las familias representadas de la congregación del Mesías, y síguelas bendiciendo. Mi Dios, pido que podamos abrir el corazón, que también tú abras ese corazón de nosotros para poder entender tu palabra de la mejor manera. Y por supuesto, Señor, líbrame de decir cualquier cosa que no quieras que salga de mi boca. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ya tenemos este contexto, ¿sí? De qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y por qué Jesús está ahí. Toda la gente tenía que ir, como todo buen judío tenía que ir a sacrificar a su ovejita, ¿sí? Entonces, no dudamos que Jesús, como aquel que cumplió la ley al pie de la letra, haya ido también y haya llevado una oveja o un palomino, ¿no? Depende también del estatus económico en el que se encontraban. Entonces estaba este hombre, ¿sí? Que trajo la atención especial de Jesús más que ningún otro, porque notemos, ¿sí? Que había un ángel que bajaba y todos se metían, ¿no? El primero que se metía era sanado. Entonces no quiere decir que no nada más había uno, sino era un lugar de extrema necesidad, de extremos enfermos, ¿no? También era un lugar en donde había pestes, en donde había gente con lepra, o sea, un lugar también no en buenas condiciones sanitarias. Jesús estaba ahí. Entonces, hoy vivimos y nos encontramos ahora en una sociedad que es cambiante, ¿sí? Que por ejemplo, hoy hay COVID, ¿sí? Y nos tuvimos que acostumbrar a vivir de una cierta manera y a salir con cubrebocas. Entonces la sociedad, día con día y año con año, más que nada, es una sociedad que cambia. Económicamente, políticamente, en todo aspecto cambia, no se queda estancada. Entonces, en una sociedad tan cambiante,
tú y yo como cristianos debemos algo más que ser buenos, ¿no? Porque a veces pensamos que el cristianismo es solamente para que dejes de tomar, para que tengas una vida mejor y demás, ¿no? O sea, tengas un coche, una casa y vivas felices para siempre, ¿no? Tenemos esa idea pobre, y lo voy a decir así, pobre, de lo que es el cristianismo, porque es mucho más allá que eso. Y lo vamos a ir viendo. Jesús le dice al paralítico, ¿sí? Le dice, ¿quieres ser sano? A ver, tú has encontrado a enfermos. Yo sé que tú has visitado alguna vez algún enfermo, has estado enfermo o has tenido un familiar enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Tú vas y le dices a esa persona, ¿quieres ser sano? No, o sea, obviamente todos aquellos que están enfermos, dolientes, y lo voy a decir todos, quieren ser sanos, ¿no? La mayoría, o no sé si tú alguna vez, y digo, puede ser el caso, no sé si alguna vez tú hayas querido no ser sano de una enfermedad, ¿no? Que lo dudo mucho, pero puede haber los casos. Y era el caso de este hombre, de este señor. ¿Qué significa entonces esta pregunta? Esta pregunta, ¿qué significa? Significa esta pregunta entonces que el alma, el espíritu, ¿no? De aquel hombre había ya caído en tal estado de desesperación, de ansiedad, de desánimo, depresión, que había perdido hasta el deseo de curarse. O sea, él ya ni se levantaba, es lo que decía Jesús, ¿no? Ya ni me levanto porque no hay nadie que me lleve y mientras voy otro ya se metió. Entonces este hombre ya estaba desahuciado en su espíritu, en sus ganas de vivir. Por eso Jesús le pregunta esto, ¿quieres ser sano? Alguien que ya no quería ser sano. ¿Cuántas veces preguntó esto Jesús, ¿quieres ser sano? Preguntó, ¿quieres ser salvo? O te sano. Pero muy pocas veces preguntó, ¿quieres ser sano? Entonces, sea este el caso, ¿no? De que el hombre ya estaba deprimido y demás. Estas palabras fueron pronunciadas para llevarlo a un pleno conocimiento de, uno, su miseria, es decir, del lugar triste en donde se encontraba, ¿sí? No nada más de su miseria espiritual, no, sino también de su miseria en la que estaba viviendo él, porque no había familiares a su lado, se encontraba solo. Ese es uno. Y dos, la incapacidad para salir de ella, ¿sí? Jesús le dijo, mira, te encuentras así, pero también eres incapaz de salir de eso. Yo sé que tú conoces a un médico, si te digo ahorita, a ver, imagínate que te venga a la mente un médico que tú conozcas, una hermana, un hermano, algún familiar que sea médico de profesión. ¿Cierto o no en lo que voy a decir? Los cuerpos pueden tocar cuerpos, pero el simple toque físico no puede eliminar la soledad del alma, ¿sí? Eso no lo puede eliminar. Entonces, ¿qué es la tarea de los médicos? Sanar los cuerpos físicos, ¿sí? Pero un médico, una enfermera, un camillero, alguien que esté trabajando ahorita en el área COVID sabe lo triste que pasa la persona y quieras o no, te relacionas con esa persona. He platicado con enfermeras, médicos que están trabajando ahorita y se ponen tristes por ver las situaciones de esas personas que están bien, bien tristes, solas. ¿Qué es la soledad? Hay un autor que me gusta mucho que dice que la soledad es la sensación de ser no deseado, ¿sí? Y continúa diciendo que esa sensación de no ser deseado es la pobreza más terrible que existe en la humanidad. Y no hay que ser médico, hacedor de milagros, no hay que ser alguien con una capacidad impresionante de conocimiento para satisfacer esta necesidad. ¿Qué necesidad? La de que alguien se sienta querido. Jesús le dice a este hombre, allí en el versículo 4, dice, perdón, en el versículo 11, él le respondió, el hombre le dice al quien le preguntó, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo con anterioridad, toma tu lecho y anda. Y a este hombre se le quedó bien en claro eso, toma tu lecho y anda.
indicaciones, pero el hombre también obedeció, ¿sí? Imagínate, ya un hombre divorciado no tiene ganas de vivir, le tienes que preguntar si quiere ser sano o no. Entonces, qué desafío para este hombre que acaba de confesar su incapacidad, la necesidad que él tiene para salir de ese lugar donde se encuentra, y que Jesús de buenas a primeras, porque ese hombre, acuérdate, tú y yo ya conocemos quién es Jesús, tenemos un Nuevo Testamento y demás cosas, pero ese era el primer encuentro de ese hombre con Jesús. Ni siquiera ese hombre fue a Jesús porque sabía lo que hacía, sino Jesús fue ese hombre, fue con lo que inicié. Entonces, ¿qué desafío para ese hombre que ya no quiere vivir y que le diga a alguien, toma tu lecho y anda? Es como decir, estoy triste, ya no estés triste, ¿no? Oye, Jesús nunca me había dado la idea yo de decir, pues voy a caminar. Obviamente intenté caminar, pero mi necesidad no. Perdón, mi incapacidad no me lo permitía. Pero esta vez es diferente porque está Jesús. Jesús como alguien que dirige una obra. Dice Juan Calvino que el mundo es el teatro de la gloria de Dios, ¿sí? Porque Él es el que maneja las cosas, es el que sabe el guión de principio a fin. Y entonces esto lo vuelve un taumaturgo, ¿sí? Así le llaman. Entonces Jesús, como ese jefe, ese taumaturgo, que obra por la fuerza de su palabra, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué sucede aquí? La gloria del Hijo de Dios aparece claramente revelada, ¿sí? La recuperación no es gradual, no es como que, mira, tómate tantos analgésicos, vienes en 15 días, revisamos cómo vienes y te doy otro. Si no, cambiamos de tratamiento. No. La curación de ese hombre no es gradual, de poco a poquito, ni parcial, es completa. Todos los que pretendan, y a veces pretendemos nosotros curar solamente por fe, deberíamos estudiar mejor este relato. No te digo que nosotros, mira, y no me malentiendas esto de curar por fe, sí, lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque tú y yo, por más fe que tengamos, no podemos curar a nadie, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Quién cura, quién es? Dios. Y es claro nuestra fe en Él que permite que se cure. No nosotros, por nuestra capacidad, permitimos y hacemos que se cure, solamente Dios. Entonces, cuando Jesús pronuncia la palabra del cuerpo de aquel hombre, recibió dos cosas, un nuevo poder y nueva energía en su espíritu, nuevo poder espiritual, ¿sí? Eso es lo que se quiere decir cuando Jesús dice que nos va a fortalecer. Cuando dice, todo lo que puede en Cristo que me fortalece, la palabra para fortalecer es una palabra que quiere decir poder espiritual, ¿sí? Ese que viene en el Pentecostés, ese que solamente se da a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dio un nuevo motivo y unas nuevas ganas de vivir a este hombre. Dime si esto que voy a decir es falso o es cierto. Tengo la convicción de que es cierto yo. Espero tú también. Jesús nunca encontró una enfermedad que no pudiera curar. ¿Sí o no? Hasta incluso las que él no tenía la intención de curar, curaba. Y mira, no me malentiendas tampoco. La mujer del flujo de sangre, Jesús le dijo, ¿se sana? No, solamente él tocó a Jesús y salió poder de él. Es lo que dice el relato bíblico. Entonces Jesús nunca encontró una enfermedad que no pudiera curar. Tenemos un día de reposo aquí en la Escritura. Nosotros tenemos un día de reposo también, que es el domingo. Y hay muchas preguntas acerca de esto, si se trabaja, si no se trabaja, si se hacen cosas y demás. Lo que nos va a enseñar aquí Jesús es que él hacía algo en el día de reposo, no nada más se quedaba sentado a holgazanear, ¿no? En lugar de considerarlo como un día, nada más como para no hacer nada, Jesús lo consideraba como un día consagrado, especialmente para hacer obras de gratitud por la salvación que Dios estaba ofreciendo al pueblo, a sus hijos. Y Jesús lo miraba como también un día de servicio. Jesús y Dios estaban trabajando, el Padre y Jesús estaban trabajando día y noche sin descanso. Dice un salmo que no se duerme el que te guarda, ¿no? Entonces Dios trabaja día y noche
Para ellos el día de reposo, para el pueblo de Israel, significaba pues estar rascándose la panza, ¿no? Estar sin hacer nada, pero para Cristo significaba trabajo. Y sin embargo, para ellos constituía una pesada carga. Imagínate, no vamos a hacer nada, la ley nos lo dice, vamos a descansar. Pero guardar el día de reposo, ¿cómo me pesa a mí como ser humano? Esa era la actitud. Pero para Jesús era un descanso, ¿sí? No de voy a pasarla bien, sino de él descansaba, ayudar a otros. Era un descanso para Jesús, ayudar a sus hermanos, a sus amigos. El hombre, el ser humano, tiene que imitar el reposo del Creador. ¿Por qué? Jesús lo declaró, ¿sí? Él decía que también él imitaba a su Padre, pero que su Padre trabaja siempre. A este hombre, versículo 14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. O sea, después ya, o sea, en otro tiempo, pero acuérdate, tenían que ir al templo, era el tiempo de la Pascua. Dice Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y le da una instrucción, además de tomar su lecho y anda. Le dice, no peques más. ¿Con qué propósito? Dice, para que no te venga alguna cosa peor. El cuerpo le había sido sanado a aquel hombre, ¿sí? Por eso, o sea, el cuerpo, ¿sí? Por eso no es de extrañar que el médico, que es Jesús, le restablezca ahora su modo de vivir. Jesús sanó primero su cuerpo, pero Jesús no nada más se quedaba ahí, sino que quería que él cambiara su manera de vivir a como él estaba llevando, como Jesús la estaba. Por eso Jesús le dice, va a su encuentro otra vez, una segunda vez, y le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, en aquel momento, ese hombre estaba aún sin reconciliarse con Dios, aunque ya había sido sanado físicamente, ¿sí? Fue al templo, como todo buen judío, pero todo buen judío, ¿qué era? Un fariseo, un publicano, un maestro de la ley, que solamente decían, pero no hacían, ¿sí? Entonces, este hombre todavía no se había reconciliado con Dios, pero Jesús lo iba llevando poco a poco a esa reconciliación con Dios. Por ello le advierte que no continúe en esa condición de pecado, de su vida pasada, sino que ahora tenga un nuevo comienzo con Él, una nueva criatura. La curación entonces de Jesús, que le dice en el versículo 14, no solamente se dirige al cuerpo, a lo que tú puedes tocar, sino al corazón. ¿Sí? Philip Yancey, uno de mis autores favoritos, dice que el despertar espiritual comienza cuando tenemos una experiencia con Dios. Te lo vuelvo a repetir. El despertar espiritual comienza cuando tenemos una experiencia con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te mantienes con Él y estás en cercanía con Dios. Solo así puedes tener un despertar espiritual. ¿Y qué es esto? Que Dios, que Jesús te fortalezca día con día, noche tras noche, y puedas vivir en comunión con Él. Ahora entonces, después de que Jesús sanó a este muchacho, a este hombre que ya no quería vivir, Jesús le está diciendo que la vida misma con Dios solo es posible a través de la permanencia. ¿Sí? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Lejos o cerca? Jesús le dice a Pedro, vente conmigo, te haré pescador de hombres. Es decir, mantente aquí, cerquita, conmigo. En Galilea, donde se sitúa también más bien muchas de los relatos bíblicos y encuentros con Jesús de su ministerio, era toda emoción, todo entusiasmo, porque Jesús hacía milagros. No lo querían dejar ir, que se fuera a otro lugar, a otra ciudad a hacer milagros, no, solo lo querían en Galilea, porque hacía milagros. Pero el milagro no produce fe.
solo emoción momentánea. En Galilea, emoción y entusiasmo había, pero no había fe verdadera. ¿Cómo tienes y vas a obtener fe verdadera? Con esto. Por lo tanto, la fe es una fe revelada, hermano, hermana. No algo que yo sienta que crea, no algo que tú sientas que crees, perdón, no algo que tú sientas que es o creas que algo es, no. La fe es revelada. Y fue bien claro Jesús al darnos sano, no nada más en tu cuerpo, sino en tu espíritu, en tu corazón. Ten fe, pero una fe revelada, y estudia esta fe revelada. No te acerques nada más al maestro por una condición física, sino también por una condición espiritual. Entonces, el mensaje de Jesús es que tiene vida eterna para ti, una buena vida en el mundo, o sea, aquí en esta vida humana me refiero, pero sobre todo, tiene una vida eterna para ti y quiere que tú vivas como Él modeló la vida, dando la vida por los demás, siendo bueno con los demás y obedeciendo al Padre sobre todo. Tengas un excelente domingo y que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos compartió, hermano. Y ahora les invito a que confirmemos la palabra con una alabanza a cargo de nuestros hermanos de Castillo Fuerte. Bien, vamos a entonar un himno. Y yo creo que esta persona que de lo que nos habló en la predicación, sin duda estaba sola en su condición de enfermedad, de paralítico. Mucha soledad había en su vida. Pero cuando viene Jesús a su vida, lo encuentra, lo transforma. Entonces, él queda encantado y seguramente él buscaba de Dios más a partir del favor que Dios había tenido para con él. Como muchos de nosotros, muchas veces sentimos las situaciones difíciles y sentimos que estamos solos en el trabajo, en la familia, etcétera. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús, que Dios está con nosotros hasta el fin. Y esa es la confianza que debemos de tener. Este canto se llama A solas con Jesús. Es el himno 512. A solas con Jesús. A solas al cuento yo voy cuando vuelve a una floresta y que tú gritas con Jesús estoy oyendo solo allí su voz. Conmigo está, puedo oír su voz. Suyo dice ser, y el canto que hallo con él allí, con nadie tiene poder.
corazón, tan solo soy su voz de amor, y esa paz amará. Conmigo está bueno y su voz es suyo, dice ser, y el canto que hallo con él allí, con alguien tener poder. Con él cantando yo estoy, aunque todo llegue la noche, cuando venga y te hoy, su voz no quiera pertenecer. Conmigo está bueno y su voz, y es suyo dice ser, y el canto que hallo con él allí, con alguien tener poder. Es momento de tener la oración final y le pedimos a nuestro pastor Ezequiel Alba que nos ayude, por favor, a realizar esta oración. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, bueno, vamos a orar y que el Señor nos bendiga. Eterno Dios, gracias por este tiempo de culto que también hemos tenido, por las alabanzas, por la dirección de culto, la exposición de tu palabra, y seas tú quien bendiga cada una de nuestras vidas, cada acción que hagamos, cada actividad. Y lo que vayamos a hacer rato en la tarde, Señor, bendice este inicio de semana y sea tu palabra quien pueda, Señor, ayudarnos a aprender y aclarar mente, y ayúdanos, Señor, a amar tu mensaje también con más personas. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestra vida. Permite que el día el otro domingo podamos también tener un culto dominical, y en la semana, Señor, si tenemos alguna actividad, la bendigas. En nombre de Jesús nos despedimos y agradecemos una vez más todo lo dado. Amén. Amén. Pues nuevamente, hermano, le agradecemos que nos haya acompañado, que el Señor siga bendiciendo su ministerio, su familia, hermano. Y hermanos, no queremos despedirnos sin recordarles que les seguimos invitando a nuestras actividades. Tenemos estudios los días miércoles a las 8 de la noche, los domingos a las 7 de la mañana tenemos oración, hermanos, y sigamos estando cerca y buscando de nuestro Dios. Ahora vamos a terminar nuestro culto con la doxología y le pedimos a nuestros hermanos de alabanza que nos despidan, por favor. Bien, vamos a entonar un himno, y que la gracia de Dios y la paz permanezca en nuestras vidas y en las familias de cada uno de los que estamos conectados, las familias de la congregación. Si usted tiene de alguna manera contacto con alguna familia, ya sea por teléfono, mándenle un saludo, salúdelos, y así podemos estar al menos tecnológicamente unidos. Vamos a entonar su himno de gracia, y yo creo que ya estamos muy cerca de regresar. Así es que prepárate, hermano, porque Dios está contigo. Bueno, sugerimos a la directiva que ya vaya analizando el tiempo. Vamos a entonar Sublime Gracia.
El Señor bendiga.